Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Como todos vimos en Veracruz, los del Poder Judicial, los trabajadores, abuchearon al presidente y le dijeron dictador. Un morenista, queriendo defenderlo, les aventó una botella, pero pues con tan mal tino que ya mero le pegaba al presidente. A Noroña le gritan a dónde va y una persona que le reclamó, el Noroña lo demandó por agresión verbal. Bueno, es de risa, pero el dictador, eso de dictador, no se lo va a quitar de encima. Conforme vayan pasando los días, bueno, es lo mismo. Toda persona que a la subida fue pisando a los demás y fue sembrando espinas, cuando baja del poder, tiene espinas que pisar y tiene ofendidos que lo van a agredir, por supuesto. Y López Obrador, desgraciadamente, a la mayoría de los mexicanos siempre nos agredió, nos insultó, nos dijo todo lo que se le antojó, y digo que porque a la mayoría de los mexicanos, porque votó el 60% de los mexicanos y a él le dieron 36 millones. Dejaron de votar 40 millones. De los del 60%, entonces el veintitantos por ciento o 40%, ya no me acuerdo bien, ganó la oposición. Bueno, sí, el 100% de los que votaron, 60 para uno, 40 para otro. Perfecto. Del 100% de los votantes, el 40% no votó. Por lo tanto, a la mayoría de los mexicanos, López Obrador nos ha ignorado y nos ha ofendido, nos ha insultado. Quizá nosotros no somos nadie, no figuramos de ninguna manera en la política ni en la economía, no tenemos ningún liderazgo social, pero entre todos, ahora que deja más ofensas todavía, y que además no va a remediar, bueno, que mañana van a votar lo de la Guardia Nacional y lo de los pueblos indígenas. Bueno, lo de los pueblos indígenas no hay ningún problema, eso lo van a votar todos por unanimidad. Pero si nosotros vemos, ninguna ley que ha protegido a los indígenas los ha ayudado. Los indígenas tienen aquí en nuestro país más de 500 años. Bueno, allá en el centro del país, desde 1325, los aztecas, o los náhuatl, o los tecnoxcas, o los antiguos mexicanos. Aquí en esta región de Michoacán, desde 1200, después de Cristo, por supuesto, ha habido ciudades. La última que acaban de revalorar y de descubrir, pues es la de Tzacapu. Tzacapu en Tarasco quiere decir piedra, y es que era una ciudad en el Malpais, acá dicen Malpais, a donde ha habido un volcán y que deja puras rocas. Y es muy difícil vivir allí, el acceso, y no hay agua, y entonces quienes hacen una ciudad en un mal país, pero se llama Malpais, pues son personas muy inteligentes. Bueno, esas personas muy inteligentes están aquí, los indígenas
estos que nosotros conocemos desde 1200, es decir, ya tienen aquí 800 años más que los aztecas allá en el altiplano. ¿Cómo eran los gobiernos aquellos? Pues eran déspotas, pero no conocían otros sistemas, no tenían una mentalidad, una ideología. Lo que tenían eran unas creencias religiosas que dominaban toda la vida, tanto de los aztecas como de los tarascos, que ahora les llaman purembes, y que a los aztecas antes eran los antiguos mexicanos. Eso de azteca se lo puso un norteamericano, que porque todos venían de Aztlán o de Ixtlán, una isla que está allá por Nayarit, y que venían viajando. Y también dicen que los tarascos y los antiguos mexicanos son de los mismos, nada más que tomaron lugares diferentes e igualmente de violentos. Por cierto que los antiguos tarascos, los poderosos, les decían los águilas, en su idioma huacush. Bueno, entonces, allá en el altiplano, pues también los aztecas tenían los caballeros águilas. Bueno, entonces era lo mismo, ya allá los aztecas en un islote, donde estaba el águila tragándose la serpiente, parada en un nopal. Acá en una isla, la de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro. Son muy semejantes las historias de esos dos pueblos. Desde la conquista, solo los religiosos defendieron a los indígenas. Los religiosos como los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los dominicos, pero poco a poco se fue acabando esa protección de los religiosos y se normalizó la esclavitud, aunque no declarada, de los pueblos indígenas, y ellos mismos se defendieron suicidándose, abortando, yéndose a los cerros, huyendo, porque les destruyeron todo, y los que no quisieron abrazar la nueva fe ni las nuevas costumbres, prefirieron morirse. Y de ahí les viene un pesimismo que ya lo tenían desde antes. Y de la conquista para acá, del 1521, a nuestros días, es lo mismo. Por un lado, los españoles y los mestizos y los criollos, o bueno, españoles, criollos y mestizos, y por otro lado las castas, y al mero final los indígenas, que viven en la pobreza. Ahora, hay dos mentalidades dizque para ayudarlos. Los que quieren que se suprima sus dialectos, idiomas o lenguas, como se les quiera nombrar, que porque es un impedimento para integrarse al país, y también no pueden llegar los desarrollos a un pueblo que no entiende lo que le dicen. Por eso han habido desde Juárez intentos de castellanizar a todos los indígenas. Naturalmente que eso no ha funcionado. Bueno, sí, muchos indígenas se han castellanizado y han salido de sus comunidades y ya no regresan. Pero como los indígenas no tienen eso del control de la natalidad, ellos se reproducen naturalmente y se reproducen bien. Y por otro lado, su sistema de vida es muy sencillo, muy elemental. Por ejemplo, si uno va a un rancho tradicional y que está un poco alejado de la civilización, entre comillas,
Pues uno llega y si hay una casa por acá entre los purépechas o tarascos, les tenían unas que trojes o trojas, unas casas de madera, como acá hay mucha madera, o había mucha madera, entonces hacían unas casas de pino, muy bien hechas, sin clavos, nada más ensambladas. Y esa era la troja, que era como la habitación, multiusos. Pero apartito estaba la cocina. Y la cocina consistía en 3 piedras. Y sobre esas 3 piedras se ponían todas las, pues los comales, las ollas, donde se, pues, cocinaba, donde se hacían los guisos. Tenían un metate para quebrar el maíz. Así se le llama, pues, para hacer del nixtamal, que es un maíz que se cuece o se cocía antes con cal o con ceniza, que luego se lava y se limpia y luego se muele en un metate. Pues ya sabemos que el metate es una piedra con otra piedra y con eso se tritura el maíz, que se llama quebrar el maíz. Bueno. Y con el maíz se hacía un montón de comidas, tamales, atole, tortillas. Bueno, eso era lo fundamental. Atoles de todas clases, tortillas, también de todas clases. Bueno, y los elotes, el atole de grano, las toqueras, en fin, un montón de alimentos. Naturalmente que complementados con los chiles, con los frijoles, con la calabaza. Por lo tanto, era una vida muy rústica y que no necesitaba de muchas cosas. Y así viven todavía. Entonces, ¿y en qué duermen? Bueno, la mera verdad, nunca me fijé en qué dormían esas personas. Seguramente en unas camitas, pues, elementales. Acá en la tierra caliente, pues, son unas camas de hilo, o también unas camas plegables que se hacen con unas patas de madera y un costal, o unos costales. Es decir, cosas muy simples. Y cuando llega la civilización, o qué civilización ha llegado entre los pueblos indígenas, bueno, la luz, el agua potable, ya las estufas, ya la modernidad, pues hornos seguramente, pero allá en los cerros, pues, ¿qué va a haber? Y también lo que sí ha entrado de una manera grotesca y brutal son los alimentos chatarra. Los refrescos, las aguas negras del imperialismo y, bueno, y la cerveza, pero allá era el pulque o es el aguardiente, y la tequila o el tequila. Y el alcohol puro, que nada más se mezclaba con un tecito. Bueno, entonces, la vida de los indígenas, bueno, y una ropa elemental de algodón, todo, con su sombrero de palma. Entonces su vida era muy simple. Ahora con los adelantos que tenemos, como el narcotráfico, que ya también invadió esos lugares, también con el abuso de los partidos políticos y también el abandono en que se tiene a todas esas poblaciones, no haciéndoles caminos adecuados. Y todavía ahí tienen sus animales primitivos, vacas huesudas, burros, mulos,
perros todos que se les ven las costillas, cerdos que se tragan todo. Entonces viven una vida muy elemental. Si algún indígena se hace de dinero, entonces cambia su comportamiento. De explotado se vuelve explotador. Pueden ustedes ver una película que se llama Santo Satán, con López Tarso. Creo que es la última que hizo. Si ustedes ven esa película, ahí van a ver esto que les estoy diciendo, pero allá en Veracruz, por Papantla y todos esos lugares, ya no me acuerdo bien el pueblito donde la filmaron, la película. Bueno, ¿por qué a los indígenas se les tiene? Bueno, y está lo del EZLN, por supuesto, pero ellos se aislaron, mataron al inicio, sacrificaron a algunos de sus compañeros, los mandaron al mercado de allá, de Chiapas, la capital de Chiapas, con unos rifles de madera. Luego hasta les mandaron aviones a bombardearlos, Cedillo. Bueno, una cosa pues horrible. Ahora con el narco, pues están peor todavía. Y la iglesia que antes los protegía, pues ahora nada más los atiende en lo mínimo. Pero esta atención de lo mínimo viene de ahora, de hace unos 30 años para acá. Anteriormente, la iglesia, y por iglesia hablo pues de los jerarcas, obispos y de los sacerdotes y de las religiosas, como los jesuitas que están allá en Chihuahua, tenían misiones y misiones también culturales, tenían internados, como todavía los hay por acá en algunas poblaciones muy pobres, como en Dos Aguas, que está arriba de Aguililla, entre Aguililla y Cualcomán. Está en Arteaga, pues una escuela para maestros, una normal. En Villa Victoria también hay otro alberguito. Bueno, entonces, de alguna forma, ese alberguito que de Villa Victoria lo promovió el padre Juan Diego Mendoza, hace mucho tiempo que estuvo allá, que estuvo de vicario. Y las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús también tenían ese tipo de escuelas en las rancherías o en los poblados más dados al traste. Bueno, entonces, pero de un tiempo para acá, de que comenzó la violencia, ya se ha abandonado los pueblos a que les hagan lo que quieran, o los pueblos se defiendan, porque muchos dicen, hay que cheranastizar a todos los pueblos indígenas, porque ellos pueden tener unas leyes especiales por usos y costumbres. Sí, pero si el crimen organizado ya es el que pone los presidentes municipales, los jefes de tenencia y los encargados y los delegados, pues ya es inútil, a no ser que de verdad, como en Cherán, un pueblito pues acá de la Sierra Tarasca, allá para Paracho, de Uruapan hacia Zamora, donde corrieron a los partidos políticos, ellos hacen sus votaciones y no dependen directamente del gobierno estatal y de los municipios donde les toca. Quizá a Ixcherán le toque Paracho. Pero de todas maneras, la naturaleza humana es la misma. ¿Qué es la naturaleza humana? Pues que en todas partes y en todos los grupos y en todos los idiomas hay vividores y hay gente pacífica que no le gusta imponerse ni pedir sus derechos. Hay gente sumisa.
Y la gente sumisa es la primera que explotan todos los vividores. Bueno, entonces, con leyes no se compone nada, y también llevándoles los alimentos chatarra, pues tampoco. Y la televisión, lo que se ve en la televisión es que aquí no hemos entendido que el programa del Chavo del Ocho y aquel otro y las telenovelas fue para atontar a toda la gente, para que ahora se diga, como digo una cosa, digo otra, es López Obrador. Ya no allá como un payaso, sino acá como un dictador. Y que la Chilindrina, bueno, la Chilindrina ahora es la futura gobernanta de este lugar, de este pueblo. Como ustedes ven, estamos en una decadencia y las leyes no van a componer nada. Hay leyes para todo. Hay leyes para que se obligue a los papás a dar la manutención de sus hijos, para que les den los apellidos, para que pues los registren. ¿Quién hace cumplir esas leyes? Nadie. Y las pobres mujeres pues, son las que cargan con todos los gastos y la responsabilidad de criar a los hijos. Bueno, entonces, ¿qué hizo diferente a todo lo que se está haciendo con los religiosos? Tatabasco, pues, don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán. Lo que él pensó fue apartar a los pueblos de los españoles y no permitir que los españoles corrompieran a los pueblos con sus malas costumbres, y defender a los indígenas y respetar su cultura. Eso fue lo que hizo Tatabasco, lo que hizo Zumárraga y todos los obispos de aquellos tiempos, Fray Jacobo Daciano en Tarecuato, un religioso pues. Todos ellos buscaron la manera de proteger a los indígenas y de darles armas, elementos sociales para progresar. Pero desgraciadamente a todos los indígenas, algo así como en Estados Unidos, que allá a todos los indígenas de allá los encerraron en corrales, vamos a decir que se llaman así como centros de retención, como si fueran otra raza y otro pueblo y otra gente, y los tuvieran en reducciones y no les permitían participar ni mezclarse socialmente y menos racialmente con los gringos. Acá también era lo que querían los religiosos, pero eso es imposible, porque la naturaleza humana, ahora vuelvo otra vez a la naturaleza humana. Si un español, don Juan Tenorio, tenía oportunidad de enamorar a las indígenas, ¿qué le costaba? Y de preñarlas y de dejarlas, al estilo de Hernán Cortés, que a la Malinche la casó con uno de sus allegados, naturalmente que era un matrimonio bestial. Bueno, ahí le voy a dejar. De todo, bueno, alguien me va a decir, padre, ¿y cómo tratar a los indígenas? Bueno, pues como todo ser humano. ¿Sí? Somos igualitos. Yo he convivido mucho con ellos. Hay viejecitas pobres que le dan a uno mucha lástima, como también acá entre los mestizos. También hay abandono y pobreza, como también acá hay abandono y pobreza. Hay robos, hay abusos. Así es. Voy a
a leer sus aportaciones. Zenaida González, buenas noches, Padre José, saludos y bendiciones para todos. Siempre pendiente de su plática, muchas gracias, Zenaida. Elvia Barroso, buen inicio de semana para usted y su comunidad, bendiciones y mil gracias por compartir su experiencia, saludos. Josefa Martínez, acá en Los Ángeles, California, hay muchos oaxaqueños que no hablan español, solo su dialecto. ¿Cómo tuvieron ese valor de llegar hasta acá? Sí, aquí en México no podían hacer nada. Tenían que irse y arriesgarse. Marlene Orduña, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches. Shalom. Líquez, padre, buenas noches a todos. Yo simpatizo con el EZLN. Sí, pero el tal Marcos no es indígena. Pero bueno, dejemos al comandante Marcos, pues. ¿Y qué es lo que hicieron los del EZLN? Hacer como un apartadito de los indígenas. Y ahí está, y ahí siguen, y ahí van a seguir. No van a progresar de ninguna manera, también a lo mejor no quieren progresar de ninguna forma. También uno va a respetar a los grupos que se quieren conservar como son. Creo en su movimiento, no sé qué pasó ahora, el movimiento se desintegró. No se desintegró. El movimiento se burocratizó, se estableció, se acomodó. Crímenes de Estado y no pasa nada en este desgraciado país, pues no pasa nada. Cherán, un pueblo digno, sí. ¿Podríamos soñar con algo similar a Cherán, padre? No, porque los pueblos indígenas y entre sus usos y costumbres tienen muchas cosas pues que están en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, vender a las muchachas. Bueno, en unas partes las alquilan, pues las prostituyen. Aquí vienen familias completas de Guerrero, de Oaxaca y de muchas partes. Su moralidad es diferente a la de nosotros. Digo nosotros entre comillas, porque, bueno, sí, también aquí se da lo mismo. Si se puede sacar dinero por alquilar, bueno, voy a decir, bueno, por permitir el uso sexual de una chamaquita, eso está permitido entre ellos. Y aquí también los caciques de esta región acostumbraban comprar a las hijas de la gente pobretona por una cantidad. Era como los hacendados, pero acá los caciques. Bueno, entonces, eso de los usos y costumbres luego de casar sin la voluntad de la mujer, y como dijo la Xochitl, que en su tierra, pues la mujer debería ser buena para el metate y el petate. Bueno, pero ahí le vamos a dejar. Carlos Jimeno y el señor Barriga, ¿en qué cargo? Pues mira, el señor Barriga se casó con una señora que dicen que tiene dinero. Y la barriga le sigue creciendo. Pues sí. Cecilia Murillo, hola padre, una pariente fue hace poco a Patzingán y nos dijo que ya no pueden salir las mujeres solas. ¿Es cierto, padre? No es cierto, pero es por prudencia. Es que ahorita está la cosa aquí muy, muy difícil. Bueno, ¿qué es estar muy difícil? Que hay un grupo que es el de
Jalisco, pues las 4 letras, que está invadiendo a esta parte, ahora con la ayuda de unos michoacanos traidores, con un grupo pues de delincuentes michoacanos. Y ahorita está una limpia muy fea de personas jóvenes, pues, hombres y mujeres que se dicen como halcones, vigilantes de parte de los narcos. Y son a los primeros que matan los de otro grupo. Cuando llega otro grupo, van, hagan de cuenta como los leones. Hay una manada de leones con un león que es el jefe. Ya envejeció y llegan otros más nuevos y lo destierran y lo matan. Y al llegar, lo primero que hacen los intrusos son matar a todos los hijitos pequeños del otro. ¿Para qué? Para que las hembras entren en celo y ellos puedan engendrar. Pues aquí es lo mismo, viene un grupo, mata a todos los hijitos halconcitos y ya pone a los suyos. Sí, pues aquí está muy difícil, ya les he dicho que hay en esta colonia donde estoy, pero en una parte más cercana a los cerros, asesinaron a 2 jóvenes. De hecho, mañana, el jueves va a ser el fin de novenario de uno, del otro fue ayer. Y la chamaca también que asesinaron, la jovencita. Entonces sí, bueno, es peligroso, pues ya, pero ahora vamos a esa terrible forma de ser. Con quien estaba platicando de los asesinatos, dice, pues sí, pero son halcones, padre, son halcones, se lo merecen. Pues, está bien, se lo merecen, pobrecillos. Dice, no, es que no es por el dinero, padre, se quieren sentir importantes. Sí, pues, pero son los gatos de los gatos de los gatos. Bueno, pero a lo mejor aquí, en esta sociedad en la que vivimos, los jóvenes y los adolescentes no se sienten importantes, no hay nada que les llene en la vida, y lo que les atrae, pues, es ese cierto podercillo que se les da. Malena Orduña, los movimientos del pueblo siempre estarán intervenidos por otros intereses. Pues sí, siempre. Bueno, es que, ¿por qué va a haber un solo interés? También. Todas las cosas que se hacen por muchos intereses, y algunos funcionan y otros no funcionan. Es decir, algunos llegan a su fin y otros no consiguen nada, fracasan. Alejandro Acuaz, buenas noches, padre José y comunidad, bendiciones. Qué padre escuchar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, pongan su like. Y ya estoy revirtiendo el cerco ese que tengo, porque ya alcanzo a tener 1000 vistas de estos programitas. Y ya había llegado a 2500, pero desde hace una semana noté que ya me habían avisado que no les avisan y estoy aquí. Pero está bien, yo les digo que yo no pretendo grandes cosas. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.